Alrededor de una estrella situada a 1500 años luz de la Tierra, gira un objeto extraño y enigmático que tiene desconcertados a los científicos. Los astrofísicos más importantes del mundo se devanan los sesos tratando de explicar qué demonios es esa estructura que orbita alrededor de una estrella. Podría ser algo natural, un planeta, basura espacial, un cinturón de asteroides, restos de cometas. Pero también, quizá, quién sabe, una megaestructura artificial, una gigantesca central eléctrica dotada de paneles solares construida por una civilización inteligente mucho más avanzada que la nuestra. Suena a ciencia ficción, pero los científicos más prestigiosos no lo descartan. Según el diario británico The Independent, algunos astrónomos creen haber encontrado en esta estrella y en su satélite misterioso la prueba concluyente de que podríamos estar ante seres extraterrestres, capaces de poner en órbita gigantescas construcciones espaciales. Esta es una estrella que se encuentra cerca de la Vía Láctea, entre las constelaciones de Cisne y Lira. Fue identificada por el telescopio Kepler en el año 2009 y enseguida los científicos comprobaron que se trataba de una candidata perfecta a tener planetas similares a la Tierra en su órbita. Kik, como se llama la estrella, fue analizada con detenimiento y se descubrió que una especie de planeta giraba cíclicamente alrededor de ella, emitiendo un patrón de luz irregular, tanto en frecuencia como intensidad, un patrón imposible de explicar. El telescopio espacial Kepler sigue una técnica muy definida para cazar nuevos planetas orbitando a las estrellas. Analizar las señales lumínicas, los destellos y parpadeos que producen estos planetas, como un faro en medio de la noche, cuando pasan por delante de su Sol. Todos los exoplanetas encontrados hasta hoy, y ya van unos cuantos, al menos 4000, emiten señales de luz que siguen un ciclo bien definido. Pero en el caso del objeto que gira en torno a Kik, esta señal no sigue un patrón regular. Es como si se encendiera y apagara artificialmente, como si alguien estuviese apretando el interruptor. ¿Qué es esa cosa que flota en el firmamento tan misteriosamente? Los astrónomos se plantearon diversas hipótesis, descartando que pudiera tratarse de un planeta al uso. La siguiente explicación fue que el fenómeno se debía a algún tipo de fallo o error en los procesadores de datos del telescopio. Sin embargo, el Kepler fue checado a fondo y todo funcionaba correctamente. Así que los científicos, en su búsqueda por encontrar una causa racional, se plantearon si en lugar de un planeta estaban ante una masa de escombros, polvo, roca y gas, que al girar en torno a la estrella pudiera difuminar o transminar la luz que nos llega desde ahí. Estos restos cósmicos, con el paso de cientos de miles de años, pueden dar lugar a nuevos planetas por acumulación, debido al efecto que ejerce sobre ellos la fuerza de la gravedad de una estrella. Pero esta teoría también fue descartada, ya que Kik no es un astro joven en fase de acumulación de materia. Por si fuera poco, nunca se ha encontrado una estrella con un material de escombro orbitando alrededor, capaz de producir este fenómeno de parpadeo irregular. De modo que algo extraño debía estar bloqueando el paso de la luz emitido por Kik. Accidentes catastróficos en un cinturón de asteroides, tal vez una colisión gigante en el sistema planetario que arrojó escombros a su sistema solar o pequeños protoplanetas envueltos en una nube de polvo. Quizá una familia de cometas que orbitaban alrededor de Kik y que habría dejado rastros de hielo, roca, polvo y gas a su paso. Si tales cometas complementaban una órbita cada 700 días aproximadamente, los fragmentos desprendidos podrían explicar la disminución irregular del brillo captada por Kepler.
Para verificar esta teoría se necesitaban más observaciones. Pero desde que el telescopio dejó de funcionar correctamente en el 2013, resulta más difícil obtener información. La teoría de los cometas parecería la más plausible a ojos de los científicos. Sin embargo, a nadie se le escapaba que ello significaba reducir la explicación a una extraordinaria coincidencia. Que tales trozos de cometas se hubieran desprendido precisamente ahora, después de millones de años, justo cuando unos seres humanos apuntaban con un telescopio que ha estado en funcionamiento desde el 2009. Cada teoría se desmoronaba al momento de ser formulada. Tabitha Boyajian, astrofísica de la Universidad de Yale, institución que inició el programa Cazadores de Planetas en el 2010, ha publicado un estudio reciente sobre las posibles causas del comportamiento anómalo del planeta que gira en torno a la estrella Kik. Ella es una de las científicas que afirman el artículo sobre el sorprendente hallazgo. Nunca antes habíamos visto nada como esta estrella. Fue algo raro. Pensamos que podría tratarse de errores de datos, pero no, los datos eran correctos. Asegura. Fue algo increíble porque eran datos reales. Finalmente, tras muchas horas de especulaciones, los científicos llegaron a la conclusión de que no deberíamos descartar la idea de que nos encontremos ante una construcción realizada por una civilización alienígena capaz de enviar al espacio inmensas plantas energéticas que captan energía de su sol. Algo así como una inmensa estrella esférica equipada con paneles solares para almacenar el calor de la estrella. Según Jason Grigg, investigador de la Universidad de Pensilvania, que desarrolló un protocolo para la búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres, si ninguna de las teorías antes mencionadas resultaba convincente, ¿por qué no pensar que el fenómeno pudiera ser ocasionado por una serie de megaestructuras equipadas con paneles solares, unas fabulosas construcciones fabricadas por seres alienígenas? Estábamos rascándonos la cabeza. Para cualquier explicación que se nos ocurría siempre había algo que argumentar en contra de ella. Comenta. Boyajian envió los datos a Grigg para que los cotejara, y de sus cálculos matemáticos ha salido la arriesgada teoría de que el planeta en sí en realidad es un enjambre de megaestructuras flotando en el espacio. Según explicó a The Independent, cuando Boyajian me mostró los datos, me quedé fascinado, dijo Grigg. No podía resolver esto con cálculos matemáticos, y es por eso que es tan interesante, porque no parece tener sentido. Los alienígenas deben ser siempre la última hipótesis a tener en cuenta, pero no debemos descartarla en este caso, apostilló. No obstante, tanto Boyajian como Wright quieren mostrarse prudentes a la hora de concluir que estamos ante una prueba concluyente de que hay vida extraterrestre y siguen trabajando en el fenómeno con escepticismo. Por lo general, los cazadores de planetas utilizan una técnica muy definida. Estudian el brillo que se produce cuando un objeto planetario cruza por delante de su Sol. Así es como identifican exoplanetas situados fuera de nuestro sistema solar, mediante el análisis de las breves interrupciones o tenues parpadeos de luz que nos llegan a la Tierra desde los confines del universo. El destello que provenía de la estrella Kik sugería intervalos irregulares ocasionados por el barrido del misterioso planeta que la orbitaba. En un momento dado, después de observarlo durante 800 días y de forma repentina, el brillo se redujo un 15%. Más tarde, 1500 días de estudio después, se redujo en un sorprendente 22%. El parpadeo caía lentamente y luego se elevaba de forma más rápida. Su brillo parecía ir hacia arriba y hacia abajo, como en dientes de sierra, y luego desaparecía por completo.
lo que llevó a los científicos a concluir que el tránsito del planeta alrededor de la estrella era aleatorio. No seguía un patrón constante y definido. Esta actividad de destello irregular podía prolongarse entre 5 y 80 días. En el 2009, por ejemplo, se registraron 2 pequeñas caídas del intervalo luminoso. Una civilización extraterrestre avanzada capaz de poner en órbita un objeto de tales dimensiones podría aprovechar la energía de su Sol, en lugar de escarbar en los recursos de su planeta como hacemos nosotros, los atrasados e insignificantes terrícolas. En un artículo publicado en la revista Science, el físico Freeman Dyson describió, allá por el año 1960, cómo sería una megaestructura de este tipo, que en su honor fue bautizada como esfera de Dyson. Básicamente sería una cubierta esférica de tamaño colosal, es decir, algo así como la famosa estrella de la muerte de la saga cinematográfica Star Wars. La gigantesca estructura giraría alrededor de la estrella y permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro vecino. Una tecnología totalmente fuera del alcance del ser humano. Obviamente, una esfera de Dyson nunca ha sido vista ni fotografiada, pero si pudiéramos verla desde la Tierra sería como una bola de metal alrededor de un sol. Algo que podría bloquear la luz de su estrella, como extrañamente parece ocurrir con el parpadeo lumínico que proviene de Kik. Es por eso que los investigadores que están interesados en la búsqueda de vida extraterrestre están tan entusiasmados con este hallazgo. No obstante, aún en el caso remoto de que en el planeta que orbita a Kik vivieran seres inteligentes, tendríamos otro serio problema para entrar en comunicación con ellos, ya que la estrella en cuestión se encuentra a unos 1481 años luz de distancia de nosotros. Lo cual significa que construyeron el artefacto y lo pusieron en órbita en el siglo VI de nuestra era, de nuestro tiempo humano, es decir, mientras Justiniano se afanaba por resucitar la antigua grandeza del Imperio Romano, los europeos vaciaban orinales desde las ventanas y luchaban contra la primera pandemia de peste bubónica. ¿Seguiría existiendo esa civilización extraterrestre después de tanto tiempo? El proyecto sigue avanzando poco a poco, pero hasta ahora no lo sabemos. Si acaso esa estrella es el hogar de una civilización extraterrestre o una falsa alarma. Yo soy el documentalista y esto fue una gigantesca construcción espacial extraterrestre.